Mi nombre es Airam Ríos, como lo comentabas. Soy licenciada en Trabajo Social, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Fui dirigente estudiantil en la Universidad Central de Venezuela. Fui presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Trabajo Social. Justo en ese momento, cuando era presidenta del Centro de Estudiantes de Trabajo Social, fui justamente encarcelada por 5 meses en el Helicoide, lugar en el que ahora se encuentra lamentablemente detenido mi pareja de sus armas. Y luego de allí salí en libertad, al igual que muchas personas que son escarceladas, quienes vivimos aún de cerca lo que es las medidas cautelares y todo lo que implica las distintas medidas en cuanto a quienes se encuentran privados de libertad y luego salen, lo que es enfrentarte a un juicio injusto, sin ningún tipo de asidero. Y hoy de manera insólita, 10 años después, me toca ahora enfrentar el helicoide, pero desde la posición de familiar de alguien que se encuentra en el mismo lugar donde yo estuve hace 10 años privada de libertad. Eh, yo estuve detenida en el contexto de desmantelamientos de los campamentos del 2014, en el cual en una noche de forma insólita se llevaron detenidos a más de 200 jóvenes privados de libertad y estuvimos durante 2, 3 días aproximadamente desaparecidos hasta que fuimos presentados a los tribunales y un grupo de 11 de nosotros fue injustamente privados de libertad. Yo estuve 5 meses injustamente encarcelados, pero hubo otros compañeros que estuvieron 1 año, 2 años y otros hasta 3 años. En este momento, Jesús se encuentra injustamente privado de libertad, quien es mi familiar, y soy parte también del Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos, desde el cual hemos venido desde hace aproximadamente 2 años luchando por lo que es la libertad de todos los presos políticos en Venezuela. Este comité se comenzó a conformar y a buscar de desarrollar desde hace un, desde hace un tiempo, cuando en Venezuela fueron injustamente, arbitrariamente y una cosa insólita, condenados los sindicalistas a 16 años de prisión, quienes lograron salir en libertad en el proceso de negociación que se dio de Barbados en diciembre del 2023. A partir de allí, pues vimos la necesidad ante lo que fue comenzando el 2023 del incremento de la represión, cómo fueron encarcelando y persiguiendo de forma más sistemática a todo aquel que se vinculaba con María Corina, luego con Edmundo, a quienes aparecían como coordinadores de un comando de campaña. Vimos la necesidad de articular y de generar una mayor unidad y vinculación de los familiares de los presos políticos en Venezuela y de las organizaciones también de la sociedad civil que acompañan a los familiares de los presos políticos para que puedan mejorar estos procesos de incidencia y articulación para hacer más efectiva la lucha por nuestros familiares injustamente privados de libertad. Pero además, y lo cual también es sumamente importante, ¿verdad?, que es todo lo que tiene que ver con la creación de memoria para que más pronto que tarde haya justicia en Venezuela y cómo nosotros generamos también en medio de esta lucha un fortalecimiento de la democracia en Venezuela, en el cual nosotros podamos ayudar a reconstruir este tejido social y crear memoria para que estas atrocidades que nosotros estamos viviendo ahorita en Venezuela, en el cual se han sometido a cientos de presos políticos, a vejaciones, torturas, tratos crueles e inhumanos, pues más nunca se vuelvan a repetir en nuestra historia. Sí, fíjate, esta respuesta, esta pregunta te la respondo incluso aprovechando para narrarte cómo fue la detención de Jesús y lo que ha sido un patrón de los presos políticos postelectorales, lo cual Sí, sí, denota, adelante, adelante. lo cual denota la incoherencia de este régimen y el descaro ante incluso injusticias que se puedan estar cometiendo contra los migrantes, pero que no quita el, el descaro que hay contra un régimen de querer ahora hacerse defensor del debido proceso cuando lo ha violado como nunca en nuestra historia de Venezuela y se han cometido cosas sin precedentes. En este caso, en primer lugar, hay que decir que a todos los presos políticos postelectorales se les ha violado el derecho a la defensa.
Ningún preso político postelectoral tiene derecho a tener abogados privados y a tener una defensa de confianza. A todos los presos políticos postelectorales, en su mayoría, han sido presentados a través de audiencias telemáticas, incluso a veces en los mismos centros donde han sido torturados. Han sido presentados en audiencias telemáticas y clandestinas, donde además de que se les viola el derecho a la defensa, ni siquiera pueden tener acceso a llamar a un familiar. Los familiares se enteran después de 2 meses y hasta 3 meses cuál es el defensor público, cuáles son los cargos que les imputan, porque no obstante esta violación al debido proceso, no obstante esta incomunicación a la que esta falta de contacto y de oportunidad de tener abogados privados de los presos políticos, ahora se comete una nueva forma de tortura en Venezuela, que es que someten a los presos políticos a incomunicación y aislamiento prolongado. Ya nosotros tenemos más de 3 meses, vamos para 4 meses, de tener a Jesús como preso político, pero además aislado e incomunicado, en el cual no puede tener contacto con su familia, en el cual no puede tener contacto con sus abogados, en el cual ni siquiera nos puede llamar. Los papás de Jesús nunca lo han visto desde que nos enteramos que sujetos encapuchados lo ingresaron en una camioneta sin placa y sin orden judicial, lo cual te denota también lo que es la violación al debido proceso y que fue ingresado a la fuerza. Yo únicamente pude ver a Jesús 15 minutos cuando me enteré que estaba en Boleíta en zona 7 y apenas se hizo público que habíamos dado con su paradero, porque además estuvo desaparecido durante 7 días, que además de la violación del derecho a la defensa en Venezuela, como patrón, ahora también se convirtió en un patrón la desaparición forzada, lo cual es otro crimen de lesa humanidad y otra violación completa al debido proceso de cuando se lleva a alguien detenido, ¿no? En este sentido, cuando yo pude ver a Jesús y por eso fue que me enteré que estuvo en una casa clandestina en Sebin, que fue asfixiado con bolsas plásticas para que le pidieran para contra dirigentes de oposición, ¿verdad? En este sentido, fue torturado, fue dejado amarrado a una silla, después fue presentado en una audiencia clandestina y después de esto, ¿verdad? Apenas se enteran que yo sé dónde está, es aislado e incomunicado y trasladado inmediatamente al helicoide, donde está junto a otros 23 presos políticos, que hay unos inclusive, como es el caso de Freddy Superlano, Américo de Gracia, Viallo Pirelli, entre otros, quienes ya tienen más de 6 y 7 meses y 8 meses sin haber visto siquiera una sola vez a su familia, sin haber visto siquiera una sola vez a sus hijos, sin haber tenido ni siquiera el derecho a una llamada. La única fe de vida que los familiares tenemos de los presos políticos en Venezuela es la ropa sucia que nos dan en los centros de detención y rogar que nos pidan algo que nosotros sabemos que ellos necesitaban, y tener lamentablemente que conformarnos con que el guardia te diga: él mandó a decir que estaba bien, que no te preocupes, pero del resto no tenemos ningún tipo de comunicación con ellos, y que los mismos oficiales te dicen: mira, ya lo del tiempo de adaptación, eso era mentira, eso era para que los familiares dejaran el fastidio, pero la verdad es que ellos no van a tener visitas ni llamadas hasta que venga una orden de arriba. Entonces tú me dirás si esto realmente es algo necesario, o sea, si es algo que se pueda tolerar, si es algo que no, con lo cual nosotros podamos en este caso vivir, y si no es una violación aberrante del debido proceso y además una tortura y por ende un crimen de lesa humanidad. Entonces, un régimen que hace todas estas aberraciones, que comete crimen tras crimen, tortura tras tortura, que incluso violenta la verdad, porque como lo decíamos, todos los fiscales que tienen acceso a los expedientes saben que los presos políticos son inocentes, y no investigar la verdad también es un delito en el que están incurriendo. Y ahora ellos hablan de debido proceso. Bueno, pues es otro descaro, chantaje y mentira más de un régimen, y lo cual muestra también su tendencia y sus rasgos fascistas.